Vamos a pasar revista ahora a lo que ocurre entre los candidatos a la Asamblea Nacional. 47 leyes aprobadas y pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo fueron los hechos que marcaron el primer año de gestión de esta Asamblea Nacional. Y para ello tenemos ya en los estudios de FM Mundo a Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, y vía Zoom al abogado Rogelio Valencia, candidato por la Izquierda Democrática. Las elecciones 2025, ¿qué puede ser distinto en este legislativo que se viene luego de las elecciones generales? María del Carmen. Así es, comenzamos, justamente nos acompaña, como decía Fausto hace un momento, Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana. Gracias por estar junto a nosotros aquí en este espacio. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la Revolución Ciudadana para el próximo legislativo? Tal vez ustedes tienen aspiraciones a nuevamente conseguir las comisiones estratégicas para el partido, para la Revolución Ciudadana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias María del Carmen, Fausto, muchas gracias por la oportunidad. Más allá de las comisiones, creo que es importantísimo generar un proyecto de país que nos permita romper con un ciclo de empobrecimiento y desigualdad. Creo que los principales factores de productividad del país han sido menoscabados por una serie de decisiones tanto legislativas como gubernamentales que han empobrecido el bienestar de nuestro país. Tenemos 1 de cada 3 ecuatorianos con el privilegio de tener un puesto de trabajo fijo con todas las atenciones de ley. Tenemos 1 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar sin oportunidades dentro del país o fuera del Ecuador, y tenemos un récord ya en la cifra de personas bajo la línea de pobreza. Pero la Revolución Ciudadana ha sido una fuerza política importante dentro del legislativo, y a propósito de estas 47 leyes aprobadas, se ha generado más pugnas, eso es lo que más ha sido noticia. Inclusive el Observatorio de la Función Legislativa ha dicho que la calidad en las leyes no es la que requiere los ecuatorianos. Usted habla, por ejemplo, de la generación de empleo, de estas necesidades de los ecuatorianos, pero no es lo que se ha hecho teniendo partidos fuertes con una responsabilidad altísima como la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Por supuesto, a ver, el hecho legislativo parte por dos vertientes, ¿no? La generación de leyes y también la fiscalización. En el país se ha menoscabado la facultad de fiscalizar, que es un ámbito, pero total y absolutamente necesario para cualquier sociedad que tiene que retroalimentar sus tomas de decisiones. Hoy por hoy el Ecuador vive un momento realmente desastroso en lo institucional, cuando el Ejecutivo toma decisiones que van incluso a atentar contra el Estado de Derecho y la democracia. No lo digo desde la Revolución Ciudadana, lo dicen jurisconsultos y verdaderos doctos en el asunto. Hoy por hoy el debate legislativo es un debate que ha venido en el espacio público siendo degradado. ¿Por qué? Porque esa función de fiscalización la tratan como una pugna de poderes cuando es lo más sano en una democracia el retroalimentar el ejercicio del poder. En el caso del Ejecutivo, cuando presentó los 5 primeros meses, presentó varios proyectos de ley económico urgente, contaron con el apoyo de la Revolución Ciudadana para darle gobernabilidad al país. Lamentablemente la calidad de los decretos legislativos, los decretos ejecutivos que venían a operativizar esas leyes no dieron la funcionalidad del caso. Veamos el tema de la ley antiapagones. Veamos el caso de la ley de reactivación. Pero hay una corresponsabilidad de los asambleístas. Y por supuesto, porque hay una corresponsabilidad a la hora de llegar con un proyecto, brindarle las condiciones de gobernabilidad al país y generar esas expectativas para que se cumpla el plan de gobierno. Pero lamentablemente esas leyes, una vez advertido en el debate público que no se iba a cortar el tema de los apagones con una ley, sino con una serie de políticas públicas y decisiones que debían tomarse a tiempo, lamentablemente no se lo hizo. Hoy por hoy el Ecuador... Pero no se politizó también dentro de la Asamblea, porque... es que la Asamblea es política, María. Sí, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, usted hablaba de la fiscalización. Está bien, y lo hemos dicho en otras ocasiones, está bien fiscalizar, por supuesto, es una de las funciones que tiene la Asamblea Nacional, pero...
no tiene que ser, a pesar de que esto tiene un fondo político, no debe responder a intereses políticos, y muchas veces eso se ha visto dentro de la Asamblea Nacional. Es que, ¿qué son los intereses políticos? ¿Usted me dirá? Pero por supuesto, son los planes de gobierno trasladados hacia las decisiones públicas. Y los intereses políticos de la Revolución Ciudadana están refrendados en su plan de gobierno. Ahora, si podemos hacer caso de cuáles son los ejes de ese plan de gobierno, si vamos al plan Genera, al plan Impulsa, al plan Protege, tenemos decisiones tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo que tienen que complementarse y que tienen que caminar de la mano. No una pugna acelerada de voluntades. Por ejemplo, cuando vemos visibles grupos económicos detrás de partidos políticos, realmente tenemos que hacer caso de una visión de la política que regrese a su génesis. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos? Ser la correa de transmisión entre la voluntad de sectores populares y el espacio de toma de decisiones, como son esas estructuras institucionales que deben dar cuenta del debate público. Pero es importante también que no se generen shows, sobre todo dentro de la Asamblea Nacional, porque la fiscalización está bien. Y a propósito de esto, quiero conectarme ya con nuestro invitado, el abogado Rogelio Valencia, candidato a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática, a quien le damos la bienvenida, y también le invitamos a debatir sobre esto, sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional. Hemos visto aprobación de leyes en cantidad, más no en calidad. Hemos visto fiscalización más montado como una suerte de show y no realmente una fiscalización a los funcionarios como tal. Hemos visto esta riña montada en varios shows. La Izquierda Democrática ha tenido su parte también. Abogado, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación, lógicamente a sus radioescuchas y por supuesto sus cibernautas. Un saludo también al colega candidato por la Revolución Ciudadana. Partamos de tener una claridad. El problema real que tiene la conformación de la Asamblea Nacional, que por cierto dejará de ser de 137 integrantes para pasar a 151, definitivamente tiene que ver con un manejo equivocado de lo que es el debido procedimiento parlamentario, legislativo y por supuesto el debido procedimiento parlamentario de control político. Esa deficiencia nos da como resultado esta baja calidad en la normativa y por supuesto una confusión de lo que realmente es la fiscalización para pasar a una especie de persecución, lo que ha significado en todo caso que en el país se tengan pugnas de alto nivel y de una cuestión bastante compleja, que lo único que producen es un freno al desarrollo del país, habiendo una cantidad de temas que tienen que tratarse y que por supuesto se encuentran represados en la Asamblea Nacional. Esto de aquí lo único que nos lleva es entender que en la próxima Asamblea lo que se tiene es que priorizar los temas. Y por supuesto, entre estos temas, pasemos directamente a lo que tiene que ver con el área social, temas de salud pública, temas de educación, que no pueden seguir represados, como el caso concreto de lo que tiene que ver con las líneas planteadas, lógicamente, para una ley que tenga que tratar el tema del cáncer infarto juvenil, por decir algo. Sin embargo, la temática tampoco va por el hecho de dar una cantidad de leyes que definitivamente, como todos sabemos en el Ecuador, tienen un enmarañamiento que muchas veces se contradicen entre sí y algunas, a pesar de la naturaleza de que tienen constitucionalidad, generan problemas y vacíos que luego estamos tratando de interpretar, como actualmente está sucediendo con el tema del Código de la Democracia respecto a la licencia sin sueldo del presidente de la República. Entonces, esto nos lleva a dejar claro un tema. Fundamentalmente, a la próxima Asamblea se le tiene que tratar con calidad y claridad respecto a todo aquello que está por procesarse, que quedará lógicamente en el tintero de la Asamblea que termina su periodo a inicios del próximo, o mejor expresado, cuando empiece el próximo en mayo del 2025 y por supuesto pasemos a un periodo del 2025 al 2029, entendiendo que la polarización o la división de la Asamblea va a ser un poco más complejo, el manejo de la gobernanza, la gobernabilidad, en términos generales, el buen gobierno en el país. Por esta razón, la próxima elección, las personas tienen que tener una diáfana manera
de poder elegir a sus asambleístas. Cuidados y caemos en el tema que todos tienen que ser de una sola línea partidista o todos tienen que dar una mayoría absoluta que no va a existir. ¿Por qué? Porque si la mayoría con 137 es de 92, con 151 va a ser de 102. Entonces, muy difícil que un solo movimiento partido político alcance esos 102 votos que requerirá para temas muy importantes y esenciales que tiene que ver con la petición de una mayoría calificada, los 102 votos, porque la mayoría absoluta, corrijo ahí, será de 77 votos, ya no de 70. Entonces, con esos cambios, definitivamente tenemos que entender que la reconformación de la Asamblea Nacional tiene que ser una reconformación a favor del país. Ustedes preguntaban algo que me parece fundamental también acotar. Los temas legislativos no se pueden basar en intereses, ni ideológicos, ni partidistas, peor particulares. Tienen que ser intereses a nivel general, que abarquen el bien común, que tengan una línea técnica, pero que aterrizadas en territorio definitivamente permitan su aplicación para que no se consideren como lo que generalmente la población los considera, letra muerta. Abogado Valencia, gracias. Y creo que también, a propósito de lo que usted acaba de decir, Héctor Rodríguez, ¿cuál va a ser entonces la agenda de la Revolución Ciudadana? Porque hemos escuchado declaraciones de Ricardo Patiño, hemos escuchado declaraciones de algunos de los militantes de la Revolución Ciudadana y parece que la agenda no va tanto por allí. La agenda de la Revolución Ciudadana es la recuperación del país. En términos productivos, esto significa generar muchos más empleos, generar oportunidades productivas para el pequeño. Pero les hemos oído hablar de salvoconductos, de liberar a todos los. Hoy me está escuchando a mí y planteo como candidato a la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional una agenda programática. Pero compañeros suyos de la Revolución Ciudadana han dado estos avisos, estos anuncios. A ver, vamos desglosando estos temas. Creo que la concesión de un salvoconducto para el señor Jorge Glass no corresponde al legislativo, corresponde al ejecutivo. Y es un tema que va más allá de la agenda de la Asamblea Nacional. Esto tiene que ver con la vigencia del Estado de Derecho. Ricardo Patiño, ¿candidato a qué es? Candidato a la Asamblea Nacional, pero... ¿Por qué ofrece eso a su militancia? Porque no solo habló de Jorge Glass, habló de Rafael Correa, habló de toda la gente que ha sido, según dicen, perseguida o que está procesada, que van a regresar todos, ha dicho, y nadie le sacó de contexto. Con todo el cariño y el respeto, Fausto, yo voy a hablar sobre los proyectos que tenemos como Revolución Ciudadana en términos estructurales. Enfoquémonos entonces en eso. En esos temas estructurales. ¿Cuáles son los puntos principales que se va a tratar en la Asamblea entonces? El plan Impulsa que plantea Luisa González habla de una democratización del crédito. Creo que es importantísimo bajar las tasas de interés, no por ley, sino generar una competitividad en el sector financiero para permitir la sana competencia de otros actores, incluso la posibilidad de contar con banca internacional en nuestro país, la posibilidad de generar una equiparación en el monto de colocación del crédito productivo con el crédito de consumo, que realmente tengamos oportunidad de contar con un crédito que tenga tiempos de gracia importantes para los emprendedores. Que se mueva la economía. Una reforma importante que yo estoy planteando es una reforma a la ley de compras públicas, para que sea certificado el portal de compras públicas a nivel internacional, que tenga una certificación ISO y que nos permita transparentar el manejo del 16% del Producto Interno Bruto, que no es menor, en una economía que tiene que tener mayor transparencia y mayor velocidad en la circulación del dinero. Hoy por hoy necesitamos más medios digitales compitiendo en pasarelas de pago, que es ilógico que los bancos nos cobren hasta 50 centavos por mover una transacción de un lugar a otro, cuando esa transparencia en el uso de los fondos demanda mucha mayor efectividad. Y creo que ya nos viene la cadena de alguien que dijo que no iba a utilizar cadenas. Justamente vamos a hacer una breve pausa, damos paso a una cadena nacional, pero enseguida continuamos con la idea que estaba exponiendo hace un momento Héctor Rodríguez. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Espacio solicitado por la Secretaría General de Comunicación.
Presidencial 2025 será el domingo 19 de enero y se transmitirá en cadena nacional de radio y televisión a partir de las 19 horas. Tendrá una duración de 3 horas y estará dividido en 2 franjas horarias de 8 candidatos, con una duración de 90 minutos cada una. En cada franja horaria se abordarán los mismos 3 ejes temáticos definidos por el Comité Nacional de Debates: el orden de ubicación e intervención de los candidatos, así como el de la primera interpelación. Se sortearán ante un notario público. Cada candidato tendrá 25 segundos para su presentación, mientras que en la pantalla se mostrará un código QR con información del candidato. Luego, los candidatos responderán una pregunta general en 90 segundos. En la primera interpelación, plantearán una pregunta en 15 segundos y el candidato correspondiente tendrá 30 segundos para responder. En la segunda interpelación, a través de un notario público, los candidatos durante la transmisión en vivo deberán elegir sobres cerrados donde constarán tarjetas de colores. Aquellos que coincidan deberán interpelarse en 15 segundos, con una respuesta de 30 segundos. Esta dinámica se repetirá con la siguiente franja de candidatos. En el bloque final, los candidatos tendrán 25 segundos para transmitir un mensaje al electorado. El CNE reafirma su compromiso con el fortalecimiento democrático, promoviendo un voto informado a través de Ecuador Debate 2025. Tu participación hace la diferencia. Vamos todos por Ecuador. Consejo Nacional Electoral, Elecciones Generales 2025. Ecuador decide. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Continuamos entonces lo que estábamos hablando con Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea por la Revolución Ciudadana, con respecto a lo que se planifica en favor de los ciudadanos por el tema de los créditos para que sean un poco más accesibles para los ciudadanos. Uno de los factores de producción más importantes es el acceso al capital, pero también al talento humano. Creo que debemos terminar con la estafa académica. Hay institutos técnicos tecnológicos que ofrecen realmente graduar en un año a profesionales de tercer nivel y en 6 meses más profesionales de cuarto nivel, es decir, tienes maestría en 1 año y medio. Y eso lo ves en los buses que recorren la ciudad. Eso debe terminar porque estamos degradando las capacidades productivas del país. Si nosotros realmente queremos ser competitivos a nivel internacional, debemos insertar más ciencia, más tecnología, más innovación en los procesos de producción del país. Y eso se logra con excelencia académica, se logra con ecosistema de innovación inyectado a la vena, más presupuesto para las universidades, llegar al 6% del Producto Interno Bruto en educación, tener un ecosistema que realmente nos traslade a la 5ª generación. El 5G es necesario y no demorarnos 10 años en una vigencia tecnológica que realmente nos tiene en ciernes. A propósito de ese, del tema educativo, usted tiene trayectoria en ese ámbito, de hecho estuvo a cargo de Yachay. ¿Qué decir de esto? Decir, ¿cómo se puede impulsar sin estos elefantes blancos tampoco que a la larga no cumplieron lo que se había ofrecido? ¿Cómo impulsar la educación puntualmente? Si le quitas el presupuesto a un proyecto que estaba trazado para 30 años, le quitas del 4º año la partida presupuestaria, no puedes cumplir los objetivos trazados. Si nosotros nos planteamos como sociedad un pacto por la innovación, por la ciencia, la tecnología, tenemos que llegar a un acuerdo de que se necesita un parque tecnológico de carácter nacional, laboratorios nacionales, y no por defender el proyecto de Yachay. Un proyecto fallido, lamentablemente. Si le preguntamos a los estudiantes de Yachay que se han ganado proyectos internacionales, reconocimientos de todo el mundo, es el primer paso de un parque tecnológico que tiene que construir el Ecuador indefectiblemente, porque no nos podemos dar el lujo de tener laboratorios de referencia nacional en cada provincia. Necesitamos laboratorios nacionales, necesitamos conjuntar a los institutos públicos de investigación con las universidades y a su vez a estos con las empresas privadas. Abogado Rogelio Valencia, vamos a darle paso a usted también para que nos pueda hablar sobre los ejes de su propuesta. Desde la izquierda democrática, ¿a dónde atacarían directamente dentro de la Asamblea Nacional con estas propuestas? Se ha hablado mucho de la generación de empleo, se ha hablado mucho también sobre el tema educativo. 2 de los principales temas que preocupan también a los ecuatorianos, más allá de los habituales de la inseguridad, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Sobre qué eje?
Básicamente en este tema, la izquierda democrática, a través de su candidato al presidente, Carlos Rabascal, también ha planteado que se tenga sobre la base de bienestar social, derechos humanos e inclusión una línea legislativa importante. En ese sentido, se plantea, y propuesta directa de Rogelio Valencia, el hecho de fortalecer mediante una normativa el tema que tiene que ver con el tejido social. ¿De qué manera? De regular su organicidad asamblearia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las organizaciones sociales tienen un problema fundamental. Muchas de ellas, de derecho o de hecho, terminan siendo cooptadas por uno u otro líder que lo único que hace es degradar lo que realmente significa la participación ciudadana a través de estas organizaciones sociales. Eso tiene que ver también con el eje de fortalecimiento de gobernabilidad democrática y, por supuesto, de la posibilidad de una efectiva y eficiente administración a nivel público. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana no puede quedar solamente en la Ley Orgánica de la Participación Ciudadana y todo lo que ésta tiene, sino que hay que darle herramientas a la ciudadanía para que pueda hacerla efectiva y no depender tampoco de lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social termina haciendo, que todos sabemos que ha sido de alguna u otra manera una cuestión de regresión para la verdadera forma de acceder a la posibilidad de la decisión a nivel público. Esto tiene que ver, lógicamente, con el hecho de desarrollar también un camino, como ha venido manifestando nuestro candidato a presidente Carlos Rabascal, de unidad a nivel del país, porque hay que buscar una conciliación. Esa conciliación solo se va a poder conseguir si le damos herramientas suficientes a la población para que su organización sea también escuchada y de alguna u otra manera posibilitada para lograr activarse y también participar realmente en las decisiones que tiene el poder público. En el tema de educación y en el tema que tiene que ver con salud, nosotros estamos enmarcados en el hecho de hacer cumplir lo que determina también el artículo 120 de la Constitución y el 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una de las funciones de la Asamblea Nacional es aprobar el presupuesto general del Estado y tenemos que terminar con esta forma equivocada de no otorgarle ni siquiera el 4% del Producto Interno Bruto al Sistema Nacional de Salud Pública y mucho menos ese 6% que requiere la educación inicial y el bachillerato tal como lo determina la Constitución desde hace más ya de 16 años prácticamente, porque esas son disposiciones transitorias que hasta el día de hoy no se cumplen. Y hay una corresponsabilidad directa, porque muchas veces la Asamblea, lógicamente, en la fiscalización de la ejecución de ese presupuesto, hace una labor que determina si esa calidad de gasto es adecuada, pero su corresponsabilidad está en que previamente, cuando pasa, en este caso, el presupuesto general del Estado a revisión de la Asamblea Nacional, esta tiene que hacer las observaciones que corresponde e exigir que se cumplan esos presupuestos mínimos para atender realmente y correctamente a la salud y, por supuesto, a la educación. Recordemos que ahora nuevamente es noticia de que hasta el día de hoy no se puede ni siquiera tener el mínimo requerido de medicamentos, ni de los determinados en el cuadro nacional de medicamentos básicos, peor aún los que son necesarios para casos de enfermedades especiales, catastróficas o raras. Abogado Rogelio Valencia, gracias por haber estado con nosotros. Él es candidato a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática, dando sus puntos de vista también sobre los temas relacionados a la gobernabilidad y sus propuestas en el plano de la educación y de la salud. También agradecemos a Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, ha dado sus puntos de vista. Interesante también saber cuáles son las propuestas de las distintas tiendas políticas para que podamos los ecuatorianos llegar a las urnas, María del Carmen, con un voto sobre todo bien informado. Así es, lo más importante es conocer acerca de sus proyectos y que siempre sean en interés de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, eso es lo que estamos esperando todos los ecuatorianos. Les agradecemos entonces. Gracias, Héctor. Gracias al abogado Rogelio Valencia. Nuevamente, esto es Notimundo Estelar. Siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis